Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia aquí. La verdad es que es un honor participar con personalidades tan destacadas que han tenido una historia increíble y que nos motivan. Obviamente, el principal de todos, don Salvador, que de verdad es un ejemplo vivo del ideal que yo creo que todos quisiéramos ser, tanto por su vida tan fructífera como su coherencia, su fortaleza y su lucha a lo largo de toda su vida. Muchas gracias, don Salvador, por su vida. Es importante, dentro de lo que voy a comentar, que también no podrá ser muy extenso porque es un tema muy amplio, hacer ciertos énfasis muy importantes. Estamos reunidos aquí en este congreso importantísimo, histórico, que yo espero que no sea el único, sino sea el primero de muchos, en la ciudad de Guadalajara. Y Guadalajara y Jalisco como estado son lugares muy importantes en la historia nacional, y no es casual que estemos nosotros reunidos en esta ciudad. La gente que viene de fuera, sin duda, reconoce como lo típico, lo representante de México, las cosas más representativas de Jalisco y de Guadalajara, como el tequila, el mariachi, la charrería. Jalisco y Guadalajara son el centro espiritual y en muchos aspectos ha sido intelectual también de México. Por eso no es casual que aquí se haya dado la mayor resistencia en este conflicto del que estábamos hablando, de la Guerra Cristera, que se dio de 1926 a 1929. Pero eso fue simplemente, como lo mencionaba, la demostración de un conflicto que ya venía gestándose desde mucho tiempo atrás. O sea, la masonería le ha tenido los ojos puestos a México desde mucho tiempo antes. Básicamente la Guerra Cristera fue la manifestación más visible de esta animadversión que había y de este interés que existe de conquistar a México de parte de las fuerzas masónicas. ¿Por qué? Porque México es la puerta de entrada para toda Iberoamérica. O sea, en México termina Iberoamérica y empieza Norteamérica, vamos a decirlo así. Digamos, somos la frontera y somos la línea de contención que ha podido frenar en muchos aspectos toda esta influencia masónica, a pesar de toda la influencia que se ha dejado sentir en nuestros gobiernos. Plutarco Elías Calles efectivamente fue un agente básicamente de los intereses norteamericanos. Yo siempre lo menciono como un gerente norteamericano colocado en la presidencia de la República. Pero antes de tocar el tema de Plutarco Elías Calles, es importantísimo mencionar efectivamente cuando inicia este proceso de la revolución, que sí ocupaba a México ciertos cambios, pero efectivamente fue, como muy bien lo marcó, una intervención directa del gobierno de Estados Unidos. Incluso lo narra el mismo Porfirio Díaz, que tuvo una reunión con el presidente Monroe, si no mal recuerdo, Taft, claro, en noviembre de 1909, donde Taft le hace una serie de reclamos de por qué México defiende tanto su soberanía, por qué no ha permitido la entrada de más capital norteamericano, etcétera, etcétera. Y Porfirio Díaz básicamente lo torea, pero le deja muy en claro que la soberanía de México no es negociable. Y ahí es donde el gobierno de Estados Unidos decide derrocarlo, tirarlo a Porfirio Díaz. Entonces viene este proceso revolucionario en el cual tomó una parte muy activa y fundamental el gran intelectual y maestro José Vasconcelos. Él, como intelectual, sí aportó muchísimas ideas necesarias para la transformación de México. Muchas de esas ideas después fueron abortadas por quienes realmente tomaron el control militar de la Revolución Mexicana. Sin embargo, José Vasconcelos pertenecía, como bien ya lo ilustraron en la mañana, a un movimiento nacionalista que buscaba precisamente el fortalecer las raíces que nos daban identidad. Por eso es tan importante que en este Congreso Identitario nosotros miremos, tomemos, nos afiancemos de lo que es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? En el caso, por ejemplo, de México, bueno, obviamente nuestra religión, nuestro idioma y la herencia, el cristianismo que recibimos de España, es obviamente, y nuestro principal estandarte, que es la Virgen de Guadalupe, que obviamente es el mejor regalo que nos ha dado el cielo. Voy a disentir
en un solo aspecto de la ponencia muy importante que dijo mi antecesor, Luis. La fecha más importante de la historia de México para mí es el 12 de diciembre de 1531. Cívicamente, claro, pero históricamente la más importante porque es donde realmente nace como país, como nación, la identidad mexicana, porque es donde la Virgen de Guadalupe se manifiesta claramente mestiza, o sea, unificando. Y de hecho, en la imagen que nosotros vemos que está embarazada, esperando al Redentor, realmente está gestando la nación mexicana. Se nos presenta embarazada porque viene gestando lo que es nuestra nación mexicana. Nosotros realmente somos, yo creo que indignos de tener la presencia permanente de la Virgen de Guadalupe y no haberla honrado como deberíamos. Nosotros en este tipo de eventos es cuando podemos tomar ese tipo de afrentas que le hemos hecho a lo largo de la historia a nuestra madre y poder decirle aquí estamos, como le dijo Juan Diego. Básicamente el conflicto cristero que se dio en 1926 se dio precisamente posterior al gobierno de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue presidente de 1920 a 1924 y armó un equipo de gobierno de gente que compartía el ideal nacionalista de José Vasconcelos. De hecho, José Vasconcelos fue el encargado de la reconstrucción moral del país, después de que venía saliendo del desastre de la revolución. El gobierno de Álvaro Obregón nunca fue bien visto por el gobierno de Estados Unidos, de hecho nunca le dio reconocimiento. Siempre estuvo peleando el que se le reconociera y el gobierno de Estados Unidos nunca lo quiso hacer porque veía ese peligro efectivamente de José Vasconcelos y esa ideología nacionalista que iba a ser un obstáculo para los intereses norteamericanos. Por eso fue que presionaron a Álvaro Obregón para que nombrara como su sucesor a Plutarco Elías Calles, que era su delfín de los intereses norteamericanos, e hiciera a un lado a Vasconcelos. Lo lograron. Ese fue el peor error que cometió Álvaro Obregón y tan grave fue que le costó la vida, porque aun cuando volvió a ganar la presidencia, sabemos, y de hecho Vasconcelos siempre lo manejó así, que fue Plutarco Elías Calles quien lo mandó matar y se le echó la culpa obviamente a la resistencia católica, ¿no? Sin embargo, Plutarco Elías Calles, que fue un traidor completo, sacó del cajón las leyes de 1917 que Álvaro Obregón no había ejecutado porque sabía que era una locura. En un país del 98% de católicos era una locura tratar de prohibirles la fe. Curiosamente, 1917 es el año, y téngalo muy en cuenta, en el que el sionismo se impone en Rusia y lanza la revolución rusa, donde en el mismo caso de México, un país 100% religioso, cristiano, con raíces muy profundas, se le trata de desarraigar. Y México venía con lo mismo, o sea, era la misma operación, pero desde el lado del sionismo, digamos, norteamericano. La idea era la misma, tratar de arrancar la fe del pueblo mexicano. Plutarco Elías Calles, previo al inicio del conflicto religioso, ya había hecho el intento de fundar la Iglesia Nacional, la Iglesia Católica Mexicana, que era pues, básicamente un invento que sacó de la manga con la idea de que sustituyera a la Iglesia Católica. Se ha manejado en la historia, en nuestra muy manipulada historia nacional, que los cristeros fueron los primeros, digamos que el gobierno reaccionó ante la ofensiva de los cristeros, cuando no fue así. Los cristeros se defendieron del ataque que hizo el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él, al implementar las leyes de 1917, donde se prohibía el culto público, restringía el número de sacerdotes, básicamente le quitaba el derecho a la gente a tener la fe que quisiera y violentó obviamente la parte más sagrada que tenía el pueblo de México, que era su fe. Ahora, fue un momento, estamos hablando de 1926, 5 años después del final de la revolución, había mucha gente armada todavía en el país, mucha gente de los cristeros habían participado en la revolución, entonces la gente estaba acostumbrada a hacerle frente digamos, a los conflictos armados. Por eso fue que la reacción fue tan valiente de parte de los luchadores cristeros.
Jalisco, Guanajuato, Michoacán, básicamente el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, fue el núcleo de resistencia donde se concentraron los esfuerzos tanto del gobierno como del catolicismo para defenderse de esto. Nosotros sabemos, y la guerra cristera nos aporta una cantidad inmensa de ejemplos de valentía, de heroísmo, donde la iglesia perseguida se hace sublime en el martirio, donde el grito de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Se convierte en la fortaleza que le imprimía valor a la gente que tenía que enfrentar y dar incluso su vida. Llegan al punto de decir, nuestra religión es algo que vamos a tomar en serio porque nos vamos a jugar la vida por defenderla. Y lo hicieron. Tenemos una cantidad grandísima de ejemplos de mártires, de sacerdotes, de padres de familia que eran arrestados simplemente por portar un crucifijo, por asistir a misa, por defender a otros incluso. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para vivir realmente nuestra fe con heroísmo. ¿Por qué? Porque la masonería sigue actuando y va a seguir actuando. El conflicto duró 3 años, digamos, en activo, con una guerra declarada. Sin embargo, como todos sabemos, después de los acuerdos que se firmaron entre los obispos mexicanos con el gobierno, murieron más líderes cristeros ya que se había firmado la paz que en el mismo periodo de la guerra. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente una serie de traiciones. La intención del gobierno era descabezar a este movimiento que sabían que era latente y que con gente como José Vasconcelos y Anacleto González Flores, que fue el intelectual jalisciense más importante de este periodo, sabían que el peligro estaba ahí, por eso los tenían que asesinar. A Vasconcelos no, pero a Anacleto González Flores lo tenían que eliminar para tratar de cortar de raíz eso que ellos veían como el mal de la religión y del catolicismo. Ese conflicto siguió, o sea, no se detuvo ahí. ¿Por qué? Porque vino una ofensiva después totalmente a favor del comunismo, donde ya sabemos que México intentó, ya no abiertamente, la masonería tuvo que tomar un atajo, ya sabían que el conflicto armado ya no iba a ser la vía, entonces tuvieron que tomar la parte ideológica de la formación comunista en las escuelas, etcétera. Y después vino un tiempo ya más o menos de cierta paz, entre comillas, a mediados del siglo XX. Pero este conflicto cristero sigue en activo, y tan sigue en activo que tuvo una baja en 1993. Ustedes lo supieron, pues fue un evento escandaloso a nivel mundial. En 1993 asesinan al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo aquí en Guadalajara, en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque él se oponía precisamente a los proyectos y a los planes que nos querían imponer desde Estados Unidos, que querían utilizar para hacer una base de operaciones del nuevo orden mundial en México y específicamente en Guadalajara. Y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo lo vio claramente y se opuso abiertamente. ¿Quién lo manda a matar? Obviamente fue un crimen de Estado. ¿Y quién gobernaba en ese entonces? La misma masonería, que es heredera directa de Plutarco Elías Calles. Después de eso, nombran como cardenal, para suplir a la vacante que quedó, al cardenal Sandoval Íñiguez. El cardenal Sandoval Íñiguez fue un hombre muy valiente, ha sido un hombre muy valiente, que se enfrentó de nueva cuenta a los intereses masónicos, y él se atrevió a hacer algo por lo cual no se lo perdonaron, que fue rescatar de la memoria, del olvido más bien, la historia de la guerra cristera. La guerra cristera no viene en los libros de texto de ninguna escuela en la educación oficial mexicana. Es un evento que nosotros hemos sabido por fuera, pero en las escuelas no se menciona. Es un evento prohibido. El cardenal Sandoval se encargó de hacer una justicia social, histórica y religiosa por la memoria de los mártires. Él fue el encargado de hacer que los mártires fueran llevados a los altares, sus historias se conocieran y fueran y sigan siendo hasta el momento de hoy el ejemplo que tenemos para poder resistir a estos embates de la masonería. ¿Cuánto tiempo va a durar este conflicto? Porque estamos en activo, o sea,
quien crea que este conflicto, la Guerra Cristera, fue un acontecimiento histórico que tuvo un inicio y un final y quedó en la historia registrado, no es así. Esa guerra sigue actualmente activa y nosotros, ustedes y nosotros, somos parte de ella. Nosotros somos los actuales cristeros. ¿Por qué? Porque la masonería sigue actuando y sigue intentando destruir a la Iglesia Católica y nos va a seguir persiguiendo. ¿Cuánto tiempo va a durar esta guerra? Esta guerra va a durar hasta que desaparezca la masonería, porque el catolicismo no va a desaparecer. Nosotros sabemos y tenemos esa certeza. Debemos tener muy en claro que esta lucha entre la masonería y el catolicismo que se ha dado a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y de lo que nos va a tocar a nosotros enfrentar en el siglo XXI es una lucha no entre hombres, no entre grupos de poder, es una guerra espiritual. Nosotros somos los soldados de esa guerra, nos toca participar y estamos haciendo una parte de esa lucha espiritual, donde se está enfrentando Dios directamente contra el demonio. Por alguna razón, nosotros pudiéramos pensar por qué nos tocó vivir en esta época espantosa de la humanidad, donde estamos viendo la peor corrupción, lo más degradante de la historia, la mayor cantidad de pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos tocó vivir en esta época? Yo creo, estoy seguro de que Dios nos tenía destinados para vivir en esta época precisamente y nos dio una misión a cada uno de nosotros. En las estrategias militares, y aquí está un general que es experto en esto, no se avienta todo el ejército junto a combatir al mismo tiempo, se tiene que ir mandando por partes, a lo mejor a los más fuertes, al inicio de la batalla, después otros, pero al final se tiene que reservar a la tropa a lo mejor más hábil o a lo mejor a la más mañosa, yo no sé, pero es la que puede decidir el combate, aun cuando aparentemente esté perdiéndose. Nosotros somos esa tropa que Dios nos reservó al final y nos está lanzando ahorita. Tenemos un compromiso muy grande porque nos está encomendando una misión que no se la dio a nadie en la historia de la humanidad. Todos tenemos una misión que cumplir. Sabemos que la mayoría de la gente del mundo, y obviamente de México, no sabe que tiene una misión que cumplir, por lo tanto nunca la va a cumplir. En la humanidad existen 3 grupos y en México también, don Salvador ha hablado de ello: los premexicanos, los mexicanos y los antimexicanos, y lo podemos aplicar en un contexto mundial. Nuestra batalla es entre 2 minorías. Nosotros representamos a una minoría que tenemos la conciencia de que existe esta lucha y que nos hemos puesto del lado del bien. Existe otra minoría muy mala, muy perversa, que tiene todo el poder y todo el dinero, que está tratando de hundir a la humanidad, y en medio está el resto del mundo que no sabe, ni siquiera es consciente de que existe esta lucha y que tampoco entiende y a lo mejor ni siquiera va a tomar parte de esta batalla, pero le van a tocar las consecuencias de la victoria o derrota de uno de los 2 bandos. Nosotros en México somos realmente un país privilegiado. Ustedes saben que la Virgen de Guadalupe escogió esta tierra no para aparecerse, sino para vivir aquí. Y lo dijo apenas hace unos meses en un diálogo en Medjugorje con las videntes. Alguien le preguntó, alguien de México que fue, le preguntó a una de las videntes: oye, pregúntale a la Virgen por qué ella no se ha aparecido en México. Y la Virgen le dijo: bueno, yo me aparezco en muchas partes del mundo, pero yo vivo en México. El ejemplo de los cristeros que nos dieron, que bañaron con su sangre y regaron e hicieron fértil la tierra de Jalisco y de México con su sangre, no puede quedar en el olvido. Nosotros tenemos el deber de tomar esa estafeta que ellos dejaron en el suelo con su sangre, levantarla y volver a gritar: ¡Viva Cristo Rey! Gracias. Muchas gracias. El último comentario que quiero hacer es precisamente sobre la bandera. Ustedes saben
Esta es nuestra bandera original, la bandera que tenemos actualmente en México. Si ustedes se toman un momento para verla a detalle, observen. México es la tierra donde el águila devora a la serpiente es el mal. Nosotros tenemos ese doble encomienda. Somos la tierra donde vive la Virgen de Guadalupe y además donde Dios decidió que el águila iba a devorar a la serpiente. Sin embargo, la bandera actual que tenemos, diseñada por la masonería, véanla a detalle, la serpiente está por encima del águila. Véanla a detalle, el águila la serpiente está viendo hacia abajo al águila como si la estuviera derrotando. Nosotros tenemos que cambiar eso con nuestras vidas y con nuestro ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Salinas.